Hola, buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, está muy padre porque está lloviendo aquí en Japón. Bueno, eso no está tan padre porque sí, tenemos que andar con la sombrilla y así, pero el clima está a gusto, está bonito para realizar esta actividad de compras. Efectivamente, ustedes saben, o por si no sabían, una de las cosas que uno tiene que hacer sí o sí en Japón antes de irse es irse de compras. Con sus maletones, así como esos muchachos llevan sus maletones, vienen unos llenos sin de maletas, cosas, pero se van llenos de cosas. Y pues en este video les vamos a decir una de las calles que nosotros descubrimos cerquita de aquí del hotel donde nos estamos quedando, que ese hotel es una verdadera joyita. Se llama Hotel Centurión Spa y la verdad es una verdadera joyita. Está cerquita de todo, del Seven y de esta calle que la descubrimos y dijimos, tenemos que mostrar esta calle, por favor. Muchas personas dicen que es una calle muy turística y que aquí vienen los turistas. Pues nosotros somos turistas y por eso venimos a estas calles y aquí vamos a realizar algunas compras para llevarnos a México. Chavos, y pues para que se den una idea, esta calle se llama Ameyoko Street. Aquí van a encontrar de todo. Como les dijimos, está a la vueltecita de nuestro hotel, que el hotel se llama Centurión Hotel and Spa. Entonces aprovechamos y fuimos a dar la vuelta por ahí. Entonces les vamos a mostrar cómo es un verdadero mercado japonés, para que ya saben, no se los van a chamaquear allá en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, para que más o menos se ubiquen, este lugar está cerquita del Parque Ueno y de la estación de Ueno. También por aquí es donde pasa la línea que se llama Kensei Line, que es la que los lleva directamente al aeropuerto de Narita. Entonces, para que se ubiquen más o menos, está súper cerquitita de estos dos lugares. Se pueden venir tranquilamente en metro. Entonces, vean, desde que llegamos, vimos los zapatos y dijimos, ¿qué? 4,500 yenes. No manches. Es barato. Y son Adidas. Algo importante que descubrió la Bebis también aquí es de que no se acepta la piratería. No tienen permitido vender piratería, así que se supone que todo lo que encontramos aquí es original. Y pues ya vamos entrando, vean nada más. Ya sentimos así como el ambiente de un mercadito japonés o algo así. Ahorita la verdad está lloviendo y eso no ayuda como que mucho. Pero de todos modos, o sea, uno se puede llegar a comer aquí hasta con 300 yenes. Aquí de verdad encuentran de todas las opciones del mundo mundial, desde ramen. ¿Cómo se llama el otro, baby? Onigiris y... ¿qué más? La verdad es que hay muchísima variedad de comida. No me sé el nombre de todo, pero todo se ve bien rico. Sí, yo apenas como una... No todo, sí. no todo. Hay unas cosillas que luego ahí vimos que, pues, ¿qué es eso? Oh, sí, es cierto. Lo que pasa es que ya vimos una vueltita por ayer y dijimos, no manches, este mercado está increíble. Bueno, yo apenas me acabo de hacer fan de la comida japonesa y pues ya voy a aprender un poquito más. Chavos, esta sombrilla la compramos ahorita en un Seven y nos costó 730 yenes, más o menos, que son como unos 100 pesos. Y ahorita que llegamos aquí al mercadito estoy viendo que las venden aquí en 400. Sí, hacia la mitad del precio. Vean, por ejemplo, esa cuesta 400 yenes y esa cuesta 600 y la diferencia es la medida de 60 y 70 centímetros. Entonces, si está lloviendo, espérense mejor al mercadito. Tip número 1 para empezar. Y pues Mati está, dice ahí que quiere una sombrilla. Le vamos a comprar una sombrilla de niño. Ahí está. Listo. Chavos, de verdad que están tan chidas las compras que vean, allá va un muchacho, le voy a enfocar ahí, que lleva 6 maletas nada más y grandotas. Vean. Las lleva amarradas y todo. No manches, no sé ni cómo puede caminar con todo eso. Chavos, ayer de hecho aquí en este mercadito compramos una maleta grande. Sé que había unas como más baratas, pero también es porque no incluyen, nosotros pagamos con tarjeta y luego sí le suben un poquito por la cuestión de la tarjeta. You can put in max 105 liter. Okay. I want to explain how to setting code. Now free password 000. Here you can one more log under setting password. If you setting password first open, then standing push setting number. Release this button. That's okay. Now 100. Another number not open because I just said 100. Okay. I will reset 000 because you can change every time. Okay. Hi. No problem. Así que venimos aquí al paraíso de las maletas porque como solamente trajimos una y ya compramos cosas y pensamos comprar las cosas, compramos una tamaño grande. Pero cuando llegamos ahí, pues la señora sí hablaba poquito inglés. A veces es un poquito difícil porque no todos hablan inglés, pero no se preocupen, que eso no es impedimento. De verdad que ellos buscan la manera de comunicarse con uno, si no es como medio a señas. Uno utiliza el traductor y se comunica uno mucho más fácil. De hecho, esa persona hablaba poquito español y sí nos dijo así de gracias, buen viaje y así, cosas así. O sea, lo mismo que sabemos nosotros de japonés, ¿no? Ajá, Arigato, sí, arigato, gozaimasu. sumimasen.
Pero bueno, eso no se preocupen. Entonces, igual, si no es así, pues con un traductor, con el traductor de Google. O sea, sí es muy difícil porque hay muchas personas que también no hablan ni siquiera inglés, hablan puro japonés. Entonces, la cuestión del idioma, ustedes no se preocupen, hombre. Hasta señas uno aprende. Señales de uno se comunica, pero te comunicas. Sí, exactamente. Entonces, nosotros ayer compramos una maleta, una gigante, y ya lo dejamos hasta el último día pues, para no ir cargando. Y nos costó 8,000 yenes. La verdad, sí hemos comprado de esos kilos en León, una maleta más o menos, y sí nos sale mucho más caro. Sí, entonces, pues para que chequen ahí, o a lo mejor que traigan una maleta sola, la documentan. Lo que hacen algunos es traerse una maleta de 20 kilos y adentro le meten la de 10 kilos. Ah, buena idea. Eso es lo que hacen. Sí. Y ya pues se documentan la de 20 kilos y todo, pero adentro traen la maleta de 10 kilos. Entonces ya cuando llegan acá, pues, traen 2 maletas. Bien ahí. Ese es otro tip. La mejor compra del mundo mundial para Mati no es un juguete, no es una caja, es una sombrilla. Está súper feliz ahí. Aquí no solamente puede comprar cositas así como para llevar, sino también comida. Vean, hay un pollo, puerco, hay pescado, ostras. Y a pesar de la lluvia, esto no para. Ay, mira, Mati, esas están vivas. ¿Cómo se llaman esas, baby? ¿Langostas? Langostas vivas, vean. Pero vean, 1,000 yenes los cangrejos, 2,000 pesos. Oh, están vivos también. Pescados en 1,500. Ahí está, saba en 1,000. Algunos que están, ¿qué? Vivos, Hay los algunos. que se movían en la bolsa y yo digo que son cangrejos. Chavos, llegamos a este lugar que es como de chamarritas, camisas y algo así. Y vemos que también tienen ahí la opción de tax free. Esa cuestión del tax free sí es solamente en algunos locales, no en todos lo aplican, y en la mayoría de los que sí lo aplican les piden un mínimo de compra. Entonces siempre que vayan a una tienda y diga tax free, pregunten nada más cuánto es el mínimo de compra para que puedan alcanzarlo y puedan aplicarles el tax free. En la Uniqlo eran 5,000 yenes, o sea, no es tanto, pero había otra que vimos, no recuerdo dónde, fue una tienda que vimos que decía 50,000 yenes mínimo, pero te hacían el 18 de tax free. Entonces me imagino que era por eso. Vean, por ejemplo, aquí los case cuestan uno en 2,500 para el iPhone, el 11, el 12, el 13, el 14. Y algo sorprendente, vean, esos zapatos en 1,000 yenes. Obviamente no son como de una marca conocida, ¿verdad? Pero están súper baratísimos. Y vean, por ejemplo, ahí esas maletas cuestan 4,900 yenes, 6,900. Entonces, por si ocupan, también ahí les dejamos el dato. Y pues como ya no traemos calcetines, vamos a comprar unos. ¿Sabemos cuánto cuestan? Ah, 450. Ah, dice Made in Japan. Great as a souvenir. Oh, y luego esos, vean, los de los deditos. También chidos. También algo muy típico de aquí, pues es comprar los imanes. Por ejemplo, los imanes aquí cuestan 500 yenes. Entonces también para recuerditos es una buena opción. Y dicen Japón, Tokio y de Osaka, en muchos lugares. La verdad creo que este es un bonito souvenir para llevarle a alguien así como de, mira, te traje unos calcetines desde Japón. Ah, aquí mira, aquí dice que pongamos la sombrillita, mira. Ah, ya puedes poner la sombrilla. Aquí, listo. Sí, la verdad son muy amables los muchachos, ¿eh? Ah, pero si acepta tarjeta. ¿Do you have accept credit card? ¿Ya? Ah, okay. Ok. Sí, que sí. 4, 5, ¿con estos 5? Sí, con esos. Ok. Vámonos. Listo, vamos. Nada, son bien amables la señora. Ah, vean, es lo que les decíamos. Ok. Que cobran ahí la comisión. Y algo más, también más, vean, aquí son más baratos, estos están más chiquitos, cuestan 200 o 3 por 500. Cuando íbamos saliendo, la señora de ahí de la entrada, que es muy, muy amable. Sí, exageradamente amable. Damián estaba volteado y ve la mochila y le decía, ay, así le estaba haciendo así los colguijes porque estaba viendo así que ya ven que tiene un montón de colguijes ahí en su mochila. Eso le llamó mucho la atención. Muy amables, por cierto. Sí, chavos, también otra opción, vean, si ustedes por alguna razón no alcanzan a dejar sus maletas o ya llevan muchas compras o algo así, Quieren dejar, también aquí hay lugares para que les cuiden sus maletas, obviamente son con costo, pero la verdad los costos son mínimos, cobran muy poquito. Nosotros ayer dejamos una en un locker y nos cobraron 80 pesos por 3 horas. Es la verdad muy barato. no, pues así que la cuido yo. ¿Te quedas ahí las 3 horas? Te doy los 80 pesos. No, mejor no. Y ya la Babies de repente se Espérame hizo aquí. fan. ¿De qué, Baby? Del matcha, ¿verdad? Matcha. Entonces también aquí hay para dejar la sombrillita. Y vean, la Babies, la más feliz del mundo ahí. Y no está bien barato. Está bien barato. Mira, es que cuesta 756, 104 pesos. ¿Y de cuántos gramos es? ¿No dice ahí? 40 gramos. ¿Y eso es barato? Sí. Ah, sí. Es que Sí. como yo no soy fan del matcha, pues por eso. Vean, hasta en los matchas hay clases. Ese dice que es el más chiquito, el de en medio, y este es el más pro. No, pues me voy a llevar el más pro porque Para volver a venir. sí. ¿Cuánto es? 313 pesos. Ah, eso es algo también muy chido. Si andan aquí comprando o algo así, vean, pueden ponerle en la calculadora. Normalmente la Convertir. calculadora está así. Le pican a la calculadorita que está aquí, le pican aquí en convertir, ya le pican aquí para la moneda que quieran cambiar y listo. Así ya. Y ya, por ejemplo, aquí 2,268. Ay, no. No, al revés. ¿Qué? 2,268. Ahí está, y ya. 300 pesos. Eso es rápido. Y pues ahí está, la Baby se gastó 3,000 yenes en su matcha. Y se aceptan también tarjetas. Y son también
muy amables los señores. De hecho, hasta Mati le dijo, ¿cómo le dijiste? Konnichiwa. Japan. Chavos, otra cosa que dicen que tienes que hacer si vienes a Japón es comprarte aquí tenis porque son muy baratos. Muchas de las tiendas que son famosas para eso son unas que se llaman ABC Mart, que es justamente en la que estamos ahorita. Y aparte también en estas tiendas van a encontrar marcas japonesas, como esta que está aquí a mis espaldas, que se llama Patrick. Son unos zapatos que hacen aquí y pues pueden encontrarlos a precios muy accesibles. No sé si sea un pecado en realidad comprar tenis aquí o algo Siendo así. de León, Guanajuato. Siendo de León, Guanajuato, de donde son los zapatos, o de San Pancho, tan cerquita donde son los tenis. Pero pues hay que hacer algo tradicional japonés. Todos vienen a comprar zapatos tenis de acá. sí, pero mejor vayan a León. Y vean, estos son los Patrick. Por ejemplo, cuestan 15,000, 17,500. La verdad, no me gustan tanto. 22,000 esos del Santo. No me gustan tanto, pero pues si son fans de esta marca, Made in Japan. Chavos, algo padre que creo que solo lo hemos visto, bueno, más bien lo hemos visto mucho aquí en Japón, es que hay muchas tiendas que tienen como muchas cosas afuera y no hay nadie vigilando. Entonces, si uno agarra y así, nada más tienes que pasar. A veces las cajas están así bien adentro y uno tiene que pasar a pagar. Eso da pues mucho a ver la honestidad que hay aquí. Sí, eso está bien chido también. Entonces agarren sus cositas y vayan y páguenlas allá. Ojalá y algún día hagamos esto en todo el mundo. Y pues también Mati, vean, ya está aprovechando ahí. ¿No? ¿Son gomas? ¿Son gomas para borrar? Sí, gomas para borrar, pues. Cuestan 400 yenes. Ay, mira esta. Ah, sí, es del templo. Es un templo. Qué bonita. Y pues ya definitivamente vamos a entrar a esta tienda porque hay muchas cositas. Por Mira, ejemplo, 118. ¿qué es eso? Gomitas. Ah, son gomitas. Para De hecho, probar. también los dulces que hemos probado acá están muy, muy buenos. El otro día probamos unas bolitas como de helado, ¿no? Uy, Pero sí, eran estaban bien bolitas. ricas. Bolitas y se deshacían en tu boca y estaban bien ricas. Y pues ahorita ya va a agarrar esas de las uvas. ¿Qué son? ¿Dulces? Son gomitas Ah, de comer. claro. Y pues como siempre cuando vamos a los tianguis, a las tiendas y todo eso, Mati siempre es el más ganón. Sí, y es que hacen muchas cosas como muy atractivas para los niños. O sea, vean esto. Y vienen atrás las instrucciones. Obviamente hay que traducirlas y todo, pero vienen las instrucciones y todo para hacerlo. ¿Pero qué es eso? Son dulces, pero él los tiene que armar. Ah, Y aquí ya. vienen los pasos y todo de lo que tienes que hacer para armarlos y terminar con Y tu para platito grabar así. videos de cocinar así. La. Ah, bueno, invítalos a tu canal ahí. Sí, en mi canal voy a grabar esos videos donde saco todas estas cosas que compré aquí. ¿Pero cómo se llama tu canal? Diles. Matías Aventura. Matías Adventure. Y pues por si no fuera suficiente, luego aquí hay unas cosas de matcha. Este es de Starbucks, pero es matcha, entonces quiero probarlo y no está tan caro. 498 yenes. Lo voy a llevar. Y avanzando un poquito más para acá. Ay, no, ¿qué es eso? Un ramen. Vamos a llevarlo a ver O qué sea, tal es sabe. un ramen para hacer en casa. Algo así. ¿Cuánto cuesta? 963. 963 yenes. Y de repente, los cosméticos y las cosas para pintarse. No, esto es para el cabello. Es muy viral. ¿Pero qué es? En TikTok. Es un tratamiento para el cabello y dicen que lo deja bien bonito. Solo me voy a llevar uno. Ya se funciona en mi próximo viaje porque tengo que regresar. Ya me llevaré más. ¿Cuánto cuesta? 798 yenes. 798. Y me voy a llevar este de 1180 que ¿Y eso también qué es para es? el cabello. Sí, nomás ¿Pero esos que dos. es un Aquanet o No, cómo es tratamiento para el cabello. Este es como un aceitito y el otro es el que se pone después del champú y del acondicionador. Se pone ese, se deja unos minutos y luego ya se enjuaga y te queda el Ah, cabello ya hasta bien se sabe bonito. todas las instrucciones y Ya todo, ¿no? las estudié y todo. Ay, disculpen lo de la Aquanet, pero ese es de los años 80 y pues... Ya sé. Y si allí en el Tepito, en la San Felipe de la Ciudad de México tenemos el bolillo monedero, aquí Aquí hay está la Giosa Monedero. la giosa monedero. ¿Cuánto cuesta? 1100. Hasta pescado monedero, sardina monedero. Oh, sí, es todo monedero. Y pues también artículos de farmacia, vean, encontramos quiero- este. ¿Qué es esto, baby? Son unas bandas para los ojos que ayudan mucho a dormir y se la quiero llevar a mi mamá. Google Traductor. Máscara de ojos con vapor. ¿Y cuánto cuesta? 748 yenes. Bueno, hay de varios, de 398, Aroma de 590 rosas. y de 748. Y pues también regresamos aquí a los cosméticos. ¿Y qué es eso, baby? Es un bloqueador solar que es en spray, no es en crema para, sobre todo, por ejemplo, yo cuando me quiera retocar el bloqueador, nada más te echas así el spray y ya. Y no está tan caro. O sea, ¿ya la pintura ya no se te cae o cómo? Ajá. ¿Cuánto? 980. ¿Y de cuántos mililitros es? De poquitos. 400 mililitros, ahí está. No, ¿dónde? No. ¿No? O bueno, sabe dónde dicen los mililitros, pero 15 pues ahí al tanteo. centímetros. Otra cosa que hemos visto también que se lleva mucho la gente es esta marca Kit Kat. Se llevan chocolatitos, Que hay de muchos sabores. paisito. Oh, mira. Hay de matcha, obviamente les vamos a llevar matcha, es el primero de la fila. Fresa, este es de matcha con fresa. Ya, baby, ya. ¿Vas a vender o qué? Sí, va a poner un puestito de Kit cosas de Kat Japón. 280. Bueno, ese cuesta 1080. Estos 278 yenes. Eso los de nomás porque bolsita. viene en la cajita, ¿no? Sí. Se en bolsita está bien. Y pues vean también las galletitas como esas. Que dicen Tokio. Y cuestan está 700 700 yenes. Así son por dentro. Ah, sí son por dentro, vean.
Oh, están bien bonitas. Y pues su otra compra, vean, pa' Mati. ¿Qué es eso, baby? Un cepillo de dientes y una pasta, pero de Pikachu. Nomás por eso. ¿Y cuánto cuesta? 258. 158, ¿no? 258. Ah, 258. Ah, ok. También curitas de Pikachu. Todo de Pikachu. Todo de Pikachu. Si a ti ni te gusta Pikachu. Pero ya me gusta. Ya me gusta. ¿Cuánto? Ah, no, 298. 298 yenes. Vean esto también. Hay una lupa para que te alcances a ver bien las uñas y te las cortes bien, por favor. Y de Hello Kitty, Y de Hello Kitty. No cualquier corta uñas. ¿Cuánto cuesta ese? 1280. ¿Eso también te lo vas a llevar? No, nada más porque me llamó la atención. Ah, okay. Tenemos como 20 corta uñas en la casa, pero No, quieres otro pero corta no tengo uñas. uno japonés. ¿Ese cuánto cuesta? 358. Pero mira, hay S, M Ah, hay detalles para las uñas, ¿verdad? Okay. y L. Así de qué tamaño es tu uñón. Ah, ahí está. ¿Y cuánto cuesta? 358, 398 y 448. Chavos, y pues esto nos gastamos en esta tienda. La verdad yo pensé que iba a ser un montonal de cosas, pero pues no. Más bien un montonal de dinero, ¿no? Ah, sí, perdón, un montonal de dinero. Pero no, fue poquito, fueron 10,000 yenes, poquito más de 10,000 yenes. Y pues nos lo dividieron en 2 bolsas y nos las sellan. Hay otras en donde las sellan como con esas máquinas Cintita, calientes que puede derriten ser. un poquito la bolsa. Pero algo importante es que no las pueden abrir hasta que lleguen a su destino. No las pueden abrir aquí en Japón y acomodarlas en su maleta, no. Así como están, así acomódenlas en su maleta. Algunas personas dicen que no pasa nada, las han abierto y que no les ha pasado nada de regreso, pero pues ¿para qué arriesgar? Sí, no mejor lo hagan así. y mejor así lleven. Así las dejamos. Entonces, si van a comprar algo, pues que no se las echen aquí en la bolsa. Si lo van a consumir aquí, pues de una vez. Y pues ya saliendo de ahí, encontramos esta otra opción de zapatos. Vean, por ejemplo, esos Adidas azules en 2,550 yenes. Esos Adidas negros en 2,550. Por ejemplo, esos verdecitos así que son como los que traigo yo más o menos en 5,100. Súper baratísimo. Si hemos encontrado nosotros zapatos de 600 pesos Adidas o Nike en ese precio. Y por ejemplo, también aquí hacen tax free. Vean, tienen que comprar 5,500 yenes. Les hacen tax free. Y de hecho, los de niño, vean, 1,700 yenes. 2,250 esos Adidas. Algo importante también es que luego yo veo en algunos videos que dicen así como que no, han de ser clones y no sé qué, pero eso de la piratería está muy, muy penado aquí en Japón, entonces no creo que Vamos a sean confiar, clones. exactamente. Y todavía aparte de que están súper baratos, vean, si compran 3, les hacen el 10% de descuento. Son Vean, por baratos. ejemplo, estos son Puma y cuestan 4,165 yenes. Esos están chidos. Son padres, Sí muy me gustan, buenos. Son Puma. Y pues ahí está, ¿qué creen? Vean nomás. Qué modelo. Pero Esos están bien increíblemente aquí padrecitos, soy ¿eh? 4. Sí. En México soy 5 y estos son 4 y como no tenía 5 le dije, bueno, lo veo como de mi tamaño, a ver, déjame lo pruebo y sí. Estamos hablando de 4 queda en centímetros, o sea, 24 24 centímetros. centímetros, Zapatos nuevos, exactamente. camisa nueva. Eso. Y Mati se va a llevar esos azules que trae acá el muchacho, que son los que les mostramos al principio. Listo. ¿Sí te quedaron bien, va que sí, Mati? De hecho, vean, yo me traje mis tenis más viejillos que tengo y ya están hasta rotos de los lados porque los pienso dejar aquí. Los voy a tirar a la basura ya y me voy a llevar puestos los nuevos. Chavos, y pues, ay no, esto está genial. Nos cobraron 6,097 yenes. Es algo increíble. O sea, no puedo creerlo, de verdad no puedo creerlo. La verdad fueron muy baratos y nos llevamos 2 pares de tenis y unos calcetines. Sí, lo que pasa es que aquí hacen descuento de 3 prendas, o sea, 3 artículos, y aparte todavía les hacen el 10% de descuento y agarramos unos calcetines. Entonces, la verdad estuvo muy barato. Chavos, y pues llegamos a un tax free de Ginza, París. Y no sé por qué dice la baby que dice, vean nada más eso. Es que venden aquí bolsas de Hermes, de Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada y así. Dicen que aquí salen bien baratas y que sí son originales. He visto muchos influencers que se han llevado hasta 3 bolsas. O sea, lo que cuesta una bolsa en México, con eso se compran 3 bolsas originales aquí. Entonces, por eso dije, ¡ah! Aquí están, Jimmy Choo. Con Jimmy Choo me acuerdo de Cintia de Nomadarte con Jimmy Choo. Pero hay muchas marcas muy buenas y ahí están las bolsas. ¿Y qué es Jimmy Choo? Una marca también. Ah, sí, muy cara. Carísima de París. Si quieren igual comprarse Solo voy a ver eso, los precios. está- Solo voy a ver. Eso es peligroso. No pasa nada, pecas. A ver, ¿esa cuál es? La ¿Qué? Chanel, ¿Cuál es la Chanel. Pues ¿Cuál estas es? son las Chanel. Estas son las Chanel. Aquí 480,000 yenes. Oh, sí, sí, es muy caro. Sí, es muy 480. caro. Dice la baby que es barato que para una Chanel. Sí, sí está barato. Yo las veo igual como las de la Central Camionera de León. Vean, por ejemplo, a esta mochila que no le cabe nada, 238,000 yenes. Una Da Vinci, esta Louis Vuitton también, 261,000, que no les cabe nada, no sé. La verdad sale más caro hasta que el vuelo de Japón, baby, esa bolsa. Luego comparamos eso así de, nos compramos eso, no, eso está carísimo. Con eso me compro un vuelo a Europa o a Japón o así. Ya luego andamos convirtiendo así las cosas. No lo hagan. No lo hagan. Bueno, sí, que conocen más lugares en lugar de tener cosas tan caras.
caras. Sí. Y llegamos también a otro lugar que se llama Don Quijote. Este es un lugar también es bien famosísimo aquí en Japón. Tiene varias sucursales. La más famosa es la del cruce de Shibuya. Por ahí hay uno que es el Mega Don Quijote. De hecho, en ese Mega Don Quijote, Bruno Mars grabó una canción por ahí. No sé cómo se llama la canción, pero ahí grabó una canción. O sea, el video musical en una parte está grabada ahí. Y este es el que está aquí cerquita de la estación de Ueno. Es una sucursal más pequeña, pero también van a encontrar muchas cosas. De hecho, luego hasta tienen pisos y quién sabe qué, ¿verdad? Sí, pues sí, este también es de pisos. No sé cuántos tenga, pero sí es de varios pisos. Algo que también podemos encontrar aquí en este mercado, pues es obviamente la fruta. Unas manzanas súper gigantes en 1000 yenes la bolsita. 2 papayas por 1000 yenes. Melones, los melones 1000 yenes. Sandías, 1500. Las mandarinas en 800, esa pilita. Ahí está. Paquetito de fresas, mira, 1000 yenes. Sí, entonces definitivamente sí se cumple eso de que aquí la fruta es súper carísima. Sí, es más cara, sí. Sí, en México encuentras bolsitas desde 10 pesos de fruta o verdura y aquí sí es más cara. Por ejemplo, acá el pescado, el pulpo, no sé qué eso significa sí no todo es tan eso, pero eso sí es mucho más barato. Vean nomás ese paraguas, ¿eh? Los paraguas no son solamente redondos, sino son rectangulares también. Y pues vamos a comprar algo ya para despedirnos. Unas frutitas o algo así, sí, una frutita yo creo. Una manzanita con caramelo. Esas son como súper famosas aquí las son uvas, fresas así cubiertas como con caramelo. Y también aquí venden la moneda de 10 yenes que está como rellena de queso. 600 yenes las fresas, por ejemplo 200 yenes allá la rebanada de piña, 200 pesos la de melón, digo 200 pesos, 200 yenes. Pues ahí está, unas fresas con crema. Ahí está, la prueba de fuego, Mati, la prueba de fuego, la que pocos conocen. Ay, las uvas, unas mandarinas, ¿qué? Unas mandarinas con caramelo, ¿no? Sí. Y pues ahí le andamos batallando porque también hay algunos lugares que solo aceptan efectivo y ya no traíamos, estamos juntando ahí las moneditas. Chavos, ¿qué creen? Que nos falta un yen. Ahí son, ¿verdad? 50, 60, 70, 80. Chavos, ¿qué creen? Que íbamos a ir al cajero a sacar más dinero, pero la muchacha nos dijo que está bien. ¿Te faltaron 10 yenes? 10 yenes, solo 10 yenes y ya no traigo nada. Íbamos a ir a sacar al cajero y ya nos dijo la muchacha, ok. Entonces, la verdad, mis respetos para los japoneses, la neta. Chavos, y pues déjenme decirles que este mercado nos sorprendió. La lluvia no nos detuvo, pero está increíble. Todo muy barato, la gente muy amable. Ya nos faltaban 10 yenes, íbamos a ir a sacar al cajero, pero nos dijo, no, así está bien. Y nosotros, ay, muchas gracias. Sobre todo porque ya es tiempo de irnos al aeropuerto también. Chavos, la verdad lo que les recomendamos es que sí dejen un día completo para compras. Nosotros cometimos el error de dejarlo, sí, para el último día, pero solamente unas cuantas horas. Y la verdad sí nos faltó tiempo para comprar más cosas, pero eso nos motiva a regresar próximamente y ahora sí dedicarle un día completito a las compras. Sí, entonces de verdad, definitivamente este tipo de mercados, este en específico, está increíble. De hecho, vamos a visitar muchos más. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.